5. La conducta en la vida, lo que somos. Al lado de su elevada misión, consistente en ofrecer una representación global del mundo compatible con la ciencia, accesible a la intuición y satisfactoria para la razón, la filosofía ha poseído tradicionalmente otra función: prodigar consejos aplicables a la conducta en la vida, ayudar a alcanzar la sabiduría en el sentido práctico. En el caso de Schopenhauer, el problema es que la primera función hace imposible la segunda. De hecho, su filosofía conduce a conclusiones simples. El mundo es lamentable. Una cosa que sería mejor que no existiera. Dentro del mundo, el universo de los seres vivos constituye una zona de sufrimiento agravado, y la vida humana, su forma más elaborada, es también la más rica en padecimientos. Semejante filosofía es profundamente consoladora, contribuye a cortar las raíces de la envidia, fecunda fuente de desgracias humanas. Todo placer, por deseable que pueda parecer, es en efecto relativo, conquistado entre grandes quebraderos de cabeza y destinado a un fin rápido. Ayuda además a aceptar la muerte, presentando, ante todo, el no ser como una extinción de los dolores. Es, por el contrario, extremadamente pobre en consecuencias prácticas. Si de verdad la vida es dolor, parece que lo mejor es quedarse tranquilo en un rincón, esperando el envejecimiento y la muerte, que solucionarán el asunto. De todo ello, Schopenhauer es enormemente consciente cuando emprende la redacción de los aforismos sobre la sabiduría de la vida. Abre cita de Schopenhauer. Tomo aquí el concepto de sabiduría de la vida, solo en sentido inmanente, es decir, como arte de organizar la vida de la manera más agradable y feliz posible. Esos consejos podrían llamarse también eudemonología. Consistirían, pues, en un método para una vida feliz, y ésta podría definirse como aquella existencia que, considerada objetivamente, o más bien, puesto que aquí se trata de un juicio subjetivo, tras una reflexión fría y madura, sería claramente preferible a la inexistencia. De ello se sigue que estaríamos apegados a ella por sí misma y no meramente por miedo a la muerte, lo que a su vez significa que desearíamos que nunca tuviérase fin. Ahora bien, la cuestión de si la vida humana se corresponde o incluso puede corresponderse con dicha concepción de la existencia es algo que mi filosofía, como se sabe, niega de plano, pero respecto de la cual la eudemonología presupone una respuesta afirmativa, respuesta que, por cierto, se basa justamente en el error innato que denuncio en el capítulo 49 del segundo volumen de mi obra principal. Sin embargo, para trabajar en la cuestión, me he visto obligado a alejarme completamente del punto de vista elevado, metafísico y moral al que conduce mi verdadera filosofía. Por lo tanto, la exposición que aquí se va a ofrecer reposa en cierta medida en una acomodación, ya que se queda en el habitual punto de vista empírico y persevera en su error. De ahí que su valor solo puede ser condicionado y que el término eudemonología no sea más que un eufemismo. Fin de la cita de Schopenhauer. ¿Por qué se lanzó entonces a semejante empeño? Es difícil decirlo, pero lo cierto es que lamentaríamos la ausencia de ese libro, que es, a buen seguro, el más brillante, el más accesible y el más divertido de los que escribió. Y al haberse absuelto ya en la primera página de la obligación de ser coherente consigo mismo, Schopenhauer ofrece una sucesión de ideas profundas, sensibles, en un tono increíblemente libre, acerca de lo que cabe esperar de la existencia humana, aunque sigue convencido de que lo mejor sería liberarse del deseo por completo, lo que conllevaría una vida apacible, que se reduciría a esperar la muerte. Sabe que la tarea no es fácil y, más que un
corte neto, propone una serie de debilitamientos razonados. El mensaje radical sigue siendo el del budismo, pero se trata de un budismo templado, humanizado, adaptado a nuestra cultura, a nuestro temperamento ávido e impaciente, a nuestra débil disposición a la renuncia. De ahí procede el aspecto sonriente, fácil de ese libro, del que es difícil extraer pasajes, pues todo se encadena con nitidez y brío, y se siente que el autor, dejando por un tiempo de lado las cimas arduas de la metafísica, se divierte con ese tema elemental y poco serio que constituye la vida humana. Es también un libro al que por lo general no se siente la necesidad de añadir el menor comentario, pues su veracidad permanece intacta. La metafísica ha cambiado porque la física ha cambiado, pero la vida humana sigue desarrollándose casi con las mismas reglas, y cabe ver en ello una triste confirmación de las líneas con las que Schopenhauer concluye la introducción. Abre cita de Schopenhauer. En términos generales, es cierto que los sabios de todos los tiempos siempre han dicho lo mismo, y que los necios, o sea, la inmensa mayoría de todos los tiempos, siempre han hecho lo mismo, a saber, lo contrario, y así seguirá siendo. Por eso dice Voltaire, dejaremos este mundo tan tonto y tan malvado como lo encontramos al llegar. Como todo lo que existe y sucede para el hombre, solo existe inmediatamente en y para su conciencia. Está claro que lo esencial es la naturaleza de esa conciencia, y la mayoría de veces solo dependerá de ella más que de los aspectos que en ella se representan. Todos los lujos y placeres, cuando se desarrollan en la aturdida conciencia de un bobo, son poca cosa comparados con la conciencia de Cervantes, mientras escribía Don Quijote en una inhóspita prisión. La mitad objetiva del presente y de la realidad está en manos del destino y en consecuencia es cambiante. La mitad subjetiva somos nosotros mismos y por lo tanto es en esencia inmutable, pues la vida del hombre, pese a los cambios exteriores, suele tener siempre el mismo carácter y puede compararse con una serie de variaciones sobre un tema. Nadie puede salir de su propia individualidad. Y al igual que un animal irracional, en todas las situaciones en las que se le ponga, permanece encerrado en el estrecho círculo que la naturaleza ha trazado irrevocablemente para su ser. Lo que explica, por ejemplo, por qué nuestros esfuerzos por alegrarle la vida a un animal por el que sentimos estima siempre deben mantenerse dentro de unos estrechos márgenes, debido a esos límites de su ser y su conciencia. El hombre también tiene sus posibilidades de felicidad, fijadas de antemano por su individualidad. Y en particular son los límites de sus fuerzas espirituales los que determinan, de una vez por todas, su aptitud para los placeres elevados. Si son estrechos todos los esfuerzos exteriores, todo lo que los hombres o la fortuna hagan por él, no podrán hacerle superar la masa de la felicidad humana habitual, cuasi animal. Deberá contentarse con los placeres sensuales, una vida familiar íntima y alegre, unas relaciones sociales triviales y pasatiempos vulgares. Ni siquiera la educación es capaz de ampliar ese círculo, o apenas, pues los placeres más elevados, variados y duraderos son los espirituales, por mucho que en nuestra juventud nos engañemos al respecto, pero dependen fundamentalmente de la capacidad innata de nuestro espíritu. Así está claro hasta qué punto nuestra felicidad depende de aquello que somos, de nuestra individualidad, mientras que, casi siempre, solo se toma en cuenta nuestro destino, es decir, aquello que tenemos o que representamos. El destino, sin embargo, se puede mejorar, y si se goza de riqueza interior, no hay que pedirle mucho. En cambio, un bobo será bobo por el resto de sus días, y un zoquete será un zoquete,
aunque esté en el paraíso y rodeado de huríes. Fin de la cita de Schopenhauer. La evocación final puede sorprender, así como el uso del término general placeres. Que un cretino sea incapaz de apreciar la belleza de una sinfonía o un razonamiento sutil es fácil de entender. Sorprende más en el caso de una felación, por ejemplo. Y sin embargo, la experiencia lo confirma. La riqueza del placer, e incluso del placer sexual, reside en el intelecto y es directamente proporcional a su propia potencia. Por desgracia, ocurre lo mismo con el dolor. Asistimos con cierta tristeza a la evocación de los gozos simples del hombre corriente, una vida familiar íntima y alegre, una vida social trivial, pues en nuestras sociedades modernas parecen un paraíso perdido, incluso los placeres sensuales resisten cada vez peor, y esos gozos no decrecen en provecho de los placeres elevados espirituales, sino en provecho de la conquista de aquello que Schopenhauer considera como una añagaza, el dinero y la fama, lo que uno tiene, lo que uno representa. Volveremos sobre esos dos aspectos, pero semejante constatación ya basta para condenar a la sociedad moderna. Abre cita de Schopenhauer. Que lo subjetivo es incomparablemente más importante para nuestra felicidad y nuestros placeres que lo objetivo se confirma en todas las cosas, desde en que el hambre es la mejor cocinera o en la indiferencia con que el anciano contempla a la diosa que el joven idolatra, hasta en la vida del genio y el santo. La salud, en particular, prevalece sobre todos los bienes exteriores hasta el punto de que un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Un temperamento tranquilo y sereno, con una salud perfecta y una feliz organización, un entendimiento lúcido, vivaz, penetrante y acertado en sus juicios, una voluntad moderada y dulce, y su consiguiente conciencia pura son ventajas que ningún rango o riqueza pueden reemplazar. Pues lo que un hombre es por sí mismo, lo que le acompaña en la soledad y nadie puede darle o arrebatarle, es manifiestamente más importante para él que lo que pueda poseer o ser a ojos de los demás. Un hombre de espíritu ingenioso, incluso en la más absoluta soledad, hallará en sus propios pensamientos una perfecta distracción, mientras que el continuo cambio procurado por la vida social, los espectáculos, los paseos y las fiestas es incapaz de librar al imbécil del aburrimiento que le atormenta. Un carácter bondadoso, moderado y apacible puede estar satisfecho en la indigencia, mientras que ni todas las riquezas satisfarán a un carácter ávido, envidioso y malvado. Fin de la cita de Schopenhauer. El coraje más rudo y extremo, escribe Chesterton en Herejes, consiste en subir a lo alto de una torre para afirmar a la multitud reunida que 2 y 2 son 4. Él mismo no siempre tuvo ese coraje y a menudo prefirió, como es natural, desarrollar ideas ingeniosas, innovadoras o brillantes, escribiendo para la eternidad, sin tener en cuenta los prejuicios de su tiempo, ni para consolidarlos, ni para combatirlos, escribiendo como si solo su libro fuera a subsistir y contener el conjunto de la sabiduría humana. Schopenhauer halló la energía necesaria para anunciar banalidades y evidencias cuando las consideraba acertadas. Puso siempre la verdad por delante de la originalidad para un individuo de su nivel. A buen seguro, no era tarea fácil. Abre cita de Schopenhauer. Pero por encima de todo, lo que nos hace más felices de forma inmediata es la alegría de ánimo, pues esta buena cualidad halla de inmediato recompensa en sí misma. Quien está alegre siempre tiene razón para estarlo, por el mismo hecho de que lo está. No hay ninguna cualidad que, como esta,
puede reemplazar del todo a cualquier otro bien, y ella misma es irreemplazable. Por mucho que un hombre sea joven, guapo, rico y respetado, para estimar su felicidad hay que preguntarse si es alegre, porque si es alegre, da igual si es joven o viejo, erguido o jorobado, pobre o rico, es feliz. En mi juventud abrí un día un viejo libro y leí: quien ríe mucho es feliz, quien llora mucho es desdichado. Una observación muy ingenua, pero que, debido a su sencilla verdad, no he podido olvidar, por más que se trate de un truismo superlativo. Por eso hay que abrir las puertas de par en par a la alegría, siempre que se presente. Fin de la cita de Schopenhauer. En la filosofía lúcida y sombría de Schopenhauer hay poco espacio para la alegría cándida. En ocasiones, sin embargo, constata con sorpresa la existencia de esos pequeños momentos de felicidad imprevista, esos pequeños milagros. Abre cita de Schopenhauer. La mayoría de las cosas que se consideran extraordinarias son meras ilusiones, como un decorado de teatro, y les falta la esencia. Por ejemplo, los barcos empavesados y engalanados, los cañonazos, los timbales y las trompetas, las exclamaciones de júbilo y los gritos de alegría son el reclamo, la señal, el jeroglífico de la alegría. Pero la alegría casi nunca se encuentra allí. Solo ella ha excusado su asistencia a la fiesta. Allí donde la alegría se presenta realmente, lo hace por regla general sin haber sido invitada y sin previo aviso. Sans façon, introduciéndose en silencio, a menudo con las excusas más insignificantes y fútiles, en las circunstancias más cotidianas e incluso en situaciones poco brillantes y gloriosas. Una visión de conjunto nos muestra que el dolor y el aburrimiento son los dos enemigos de la felicidad humana. Además, cabe observar que, en la medida en que logramos alejarnos de uno de ellos, nos aproximamos al otro, y viceversa, por lo que nuestra vida representa en realidad una oscilación más o menos fuerte entre los dos. Y ello se debe a que ambos se hallan en un doble antagonismo, el primero externo u objetivo y el segundo interno o subjetivo. Así, externamente la necesidad y la privación producen sufrimiento, mientras que la seguridad y la abundancia producen aburrimiento. Conforme a ello, vemos a la clase popular sumida en un incesante combate contra la necesidad, es decir, contra el dolor, y por el contrario, la clase rica y distinguida lucha de forma constante y a veces desesperada contra el aburrimiento. El antagonismo interno o subjetivo se basa en que en cualquier individuo la receptividad hacia el aburrimiento se halla en proporción inversa a su receptividad hacia el sufrimiento, determinada por la medida de sus fuerzas intelectuales. En efecto, un espíritu inerte está siempre unido a una sensibilidad inerte y a una carencia de excitabilidad que hacen al individuo menos receptivo a los dolores y tristezas de toda índole e intensidad. Esa misma inercia del espíritu da lugar a ese vacío interior que se dibuja en innumerables rostros y que se delata a través de una atención continuamente despierta hacia todos los acontecimientos, incluso los más mínimos. Un vacío que constituye la verdadera fuente del aburrimiento y que está siempre a la espera de cualquier estímulo externo que pueda poner en movimiento el espíritu y el ánimo. Dado que todas las fuentes externas de la felicidad y del placer son, por su propia naturaleza, extremadamente inciertas, improbables, efímeras y están sometidas al azar, pueden extinguirse aún en las circunstancias más favorables. Y de hecho,
eso es inevitable, por cuanto no siempre están al alcance de la mano. En la vejez, es cierto, casi todas se agotan ineluctablemente. Entonces nos abandonan el amor, las bromas, el placer de viajar y el de la equitación, así como la aptitud para la vida social. Incluso amigos y parientes nos son arrebatados por la muerte. Entonces importa más que nunca lo que uno tiene en sí mismo, pues nada resistirá mejor el paso del tiempo. Sin embargo, a cualquier edad, esa es la única fuente verdadera y permanente de felicidad. El mundo no tiene mucho que ofrecernos. Está lleno de necesidad y de dolor, y a quienes logran escapar de ellos les acecha en cada esquina el aburrimiento. Además, por regla general, reina la maldad, y la estupidez lleva la voz cantante. El destino es cruel y los hombres miserables. En un mundo semejante, quien tiene mucho en su interior brilla como una habitación navideña cálida, clara y alegre en medio de la nieve y del hielo de una noche de diciembre. En consecuencia, poseer una individualidad notable, rica y sobre todo tener un espíritu superior es sin duda el destino más feliz sobre la tierra, por mucho que difiera del más brillante. Por otro lado, sin embargo, hay que tener en cuenta que los grandes dones del espíritu, debido a la preponderancia de la actividad nerviosa, incrementan extremadamente la sensibilidad al sufrimiento en todas sus formas, y que el temperamento apasionado que los condiciona, así como la viveza y perfección de todas las representaciones inseparables de tales dones, producen una violencia incomparablemente mayor de las emociones suscitadas, cuando hay más emociones dolorosas que agradables. Y por último, que los grandes dones del espíritu alejan a su poseedor de los demás hombres y de sus actividades, ya que cuanto más tiene él en sí mismo, menos se encuentra en los demás, y cientos de cosas que satisfacen plenamente a los demás son para él insípidas y repugnantes, con lo cual parece confirmarse aquí una vez más la vigencia de la ley de la compensación que rige en todas partes, pues no en balde se afirma a menudo, y no sin cierta verosimilitud, que el hombre de espíritu obtuso es en el fondo el más feliz, aunque nadie puede envidiarlo por esa felicidad. Fin de la cita de Schopenhauer. ¿Es eso cierto?